Dios habló esta mañana, hace unos minutos, justamente de la fidelidad. Y dice, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Qué tan importante es que hoy estemos, obviamente, trabajando nuestra fidelidad como hijos de Dios. Dios está viendo tu corazón, con qué corazón tú vienes, con qué corazón tú te desempeñas durante la semana, cómo te desempeñas en lo secreto, cuando nadie te ve más que Dios. Y dice claramente que tú esperas que un día escuches justamente esa frase, esas palabras de Cristo, bien, buen siervo y fiel. Hay momentos en los cuales el enemigo quiere tomar ventaja y nos hace justamente a veces dudar, a veces flaquear en nuestra fe, a veces son fuertes las pruebas, los conflictos, y simplemente lo que Dios está permitiendo es saber hasta dónde le creemos a Él. Pero lo que yo sí creo es que tenemos un Dios fiel. Y yo creo que esa fidelidad de Dios nos está llevando justamente en el buen camino con Él. Tan solo hoy te pido que creas. Cierra tus ojos. Dios, Padre, te damos gracias por tu amor. Bendice esta mañana. Te damos gracias por tu fidelidad, Señor. Enséñanos a serte fiel. Ayúdanos a serte fiel. Queremos hacerlo, Señor. Queremos hacerlo con todo nuestro corazón. No importando las circunstancias, no importando si hay carencias en nuestra vida, no importando si hay pruebas, si hay conflictos, si hay problemas, no importando nada de eso. Porque mi fidelidad no depende de mis circunstancias, depende de mi fe en ti, Señor. Hoy pongo mi vida en tus manos. Haz tu perfecta voluntad. Ayúdame, Señor, a que mi fe se fortalezca y siga siendo una fe inquebrantable en las pruebas, en las luchas, en los problemas, en los conflictos, en las adversidades, en las aflicciones. Necesito de ti, Señor. Te doy tantas gracias por poner siempre la palabra correcta, Señor, la palabra exacta, precisa, viva y eficaz en mi vida, Señor. Bendice esta mañana este lugar, llénalo de tu gloria, de tu presencia, y que sea tu Espíritu Santo el que hable el día de hoy al corazón de los necesitados, a los corazones quebrantados, a los corazones que hoy están vacíos y que necesitan hoy ser llenados por ti, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Y Dios en esta mañana va a hablar justamente de esa fidelidad a través de José. El título de la predicación de esta mañana es Dios demanda misericordia. Dios demanda misericordia. Y no hay nada casual, no hay nada que coincida, simplemente creemos en las diosidencias de Dios, y este mes justamente estamos hablando del perdón. Iniciando la semana que acaba de terminar, de la benignidad. Esta semana que comienza, hablamos justamente de la misericordia. Esas van a ser las oraciones enfocadas a la misericordia. Y la siguiente semana será a orar por el perdón. Necesitamos hoy perdonar. Y la siguiente última semana de septiembre será una sanidad interior que tanto necesitamos en nuestras vidas. Hay muchas heridas que están ahí, que permanecen abiertas y que no te permiten seguir creciendo en Cristo Jesús. Acompáñame a Génesis capítulo 40 y vamos a ver lo que dice este capítulo respecto a la misericordia que Dios demanda en cada hijo de Él. Hemos hablado ya durante esos 3 últimos capítulos, desde el capítulo 37 hasta el 40, hemos hablado de José. Y vemos cómo José, le dicen también llamado como José el soñador, porque él primeramente inicia con 2 sueños dado a sus hermanos y a su padre, donde él iba a ser el centro y todos iban a como a darle cuentas de lo que
en su momento estuviera pasando y ellos se ofendieron. Dice, ¿cómo tú nos dices que tuviste ese sueño donde nosotros, tus hermanos y tu padre va a estar justamente casi doblando rodillas delante de ti? Y se ofendieron, y de ahí contribuyó mucho a esa herida, a ese odio que le tuvieron a José. Más adelante vamos a ver justamente cuando él tiene que interpretar el sueño de dos oficiales del rey de Faraón, que fueron y cayeron también en la cárcel. Y más adelante vamos a ver cómo también José es usado por Dios para la interpretación de los sueños de Faraón. Por eso es conocido como José el soñador. Y vamos a ver en la primera enseñanza que tiene en los dos primeros versículos del capítulo 40, vamos a leerlos y vamos a ver cuál es la primera enseñanza que Dios nos enseña esta mañana. Y se aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. ¿Cuál es la primera enseñanza? Bueno, si tú has leído con detenimiento justamente estos pasajes, había una persona dentro de ese lugar de la cárcel que no era culpable del delito que se le imputaba. Toda la gente que se encontraba ahí era una gente que tenía un delito y estaba purgando justamente un delito. Y dice aquí que dos oficiales, dos personas, ¿eran cualquier tipo de personas? No, era un copero y vamos a llamarle un chef, un cocinero, mismos que tenían una gran responsabilidad de confianza ante el rey. Recordemos que muchos reyes fueron asesinados vertiendo veneno en la bebida o en la comida. Y justamente por eso Faraón y cualquier rey tenía siempre gente cercana a él que le cuidaba sus espaldas. Antes de que el rey probara el vino, lo hacía el copero. Por si esa bebida tuviese algún veneno, el que moría primero era el copero, pero era fidelidad, amor hacia el rey, hacia su majestad. Y el cocinero, pues no se diga, también tenía que preparar y tenía que probar primeramente el alimento antes que el rey para ver si lo que iba a comer el rey no habría también algo que dañara su salud. No dice exactamente la Biblia por qué fueron ellos llevados a la cárcel. Pero lo que sí dice la Biblia, y lo dice en el versículo 2, dice, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de coperos y contra el jefe de los panaderos. Entonces quiere decir que ellos, si vemos la palabra delinquir, que eso es algo que tienes que anotar, viene del hebreo jatá con K al inicio, y es con J, jatá, acento en la última A. Y fíjense lo que significa la palabra delinquir. Defraudar significa dañar, pecar, hacerse culpable. Defraudar, dañar, pecar, hacerse culpables o culposos. ¿Qué te dice entonces? ¿Cuáles fueron los pecados justamente de esos dos oficiales que estaban tan cercanos a Faraón? Defraudaron su confianza, dañaron su confianza, fueron infieles. Tal vez ese copero una noche anterior iba ya con cierto grado de sueño, a lo mejor te hubiera tomado antes y cuando llegó con el rey le vació la copa. No sabemos si fue así, estoy especulando. Pero algo hizo que dañó justamente y defraudó a Faraón, al rey. Y esto nos lleva a nosotros a pensar, ¿qué estoy haciendo el día de hoy? Que estoy defraudando a la fidelidad de Dios. Ahí tenemos que meditar, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy dañando? Las partes del reino de Dios. Por ejemplo, yo diría,
El hecho de no cuidar mi cuerpo es una manera de estar no siéndole fiel al Señor. Si hoy me gusta mucho el chisme y la murmuración, estoy dañando justamente el cuerpo de Cristo. Si hoy no cumplo con lo prometido, si tú hiciste alguna promesa y estás dejando de cumplir, estás dañando, estás siendo fraudulento a la fidelidad que tú dijiste de tenerle a Dios. Entonces tienes que pensar hoy en qué parte estamos siendo confrontados esta mañana. Lo que sí tenemos en claro es que José estaba siendo fiel, porque ningún pecado se había encontrado en él. Él no llegó por pecar. Él llegó a la cárcel por amar a Dios y por serle fiel a Dios. ¿Quién dice amén? Es lo que dice justamente la palabra. Entonces, dos personas en esta narración eran culpables. ¿José era culpable? ¿Le suena un poquito a la memoria? Cuando Cristo estaba siendo crucificado, cuando Cristo fue crucificado y tenía dos ladrones al lado de él, ¿se acuerdan? Por eso mucho de la vida de José tiene mucha similitud con la vida de Cristo. ¿Cristo merecía ser crucificado? ¿Cristo había pecado para llegar a la cruz? No. Él, por amor a nosotros, Él ofreció su vida, su sangre, por salvación hacia nosotros. Para el perdón de pecados y vida eterna. Eso fue el propósito. Entonces, pues, esa es una de las partes que tenemos que aprender. La otra parte que tenemos que aprender es que la diferencia entre pecado es hacer algo en contra de la voluntad de Dios o no respetar la ley de Dios, pero la transgresión significa, esa parte sí es importante, ¿no? La transgresión es la infracción de un mandamiento conocido. La transgresión es la infracción de un mandamiento conocido. Aquí la pregunta que tendríamos que hacernos también es, ¿soy pecador o soy transgresor? Y son dos cosas completamente diferentes, porque hoy los que hoy hemos leído la palabra, los que hoy hemos meditado en la palabra y no obedecemos, no nos convertimos no solamente en pecadores, sino en transgresores de ella, porque ya conocemos el mandato que Dios dispuso en su palabra. Entonces, seguramente el copero y seguramente el panadero o el chef o el cocinero habían hecho algo que había molestado a Faraón y los había mandado justamente a la cárcel. Veamos el versículo siguiente, versículo 4. El capitán de la guardia encargó de ellos a José y él les servía y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. De verdad que cuando ves la vida de José es una vida que hay que admirarse, porque si tú hoy podemos regresar un poco en el capítulo 39, ¿cuál era la vida de José aún en las pruebas tan difíciles? Y tú vas a ayudarme a leer lo que dice en el capítulo 39, versículo 2, dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. O sea, cuando él llegó siendo esclavo, dice que Dios estaba con él y Dios lo prosperó y lo hizo que lo comprara una persona importante dentro de esa nación, de esa ciudad, ¿no? Y versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano, aún siendo esclavo, aún siendo un sirviente, dice que Dios lo prosperaba. Entonces quiere decir que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, es un Dios que hace prosperar nuestra vida. Y no solamente me refiero a la parte material, sino a la vida espiritual, que muchas veces necesitamos más que reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra parte espiritual. Amén. Y si tú me ayudas en el versículo 8,
En el versículo 8 dice, él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. ¿Qué significa? Fidelidad. Fidelidad. Digno de confianza. Todos tenemos que perseguir justamente como hijos de Dios, ser dignos de confianza de lo que Dios ya puso en tus manos. De lo que Dios ya te dio, justamente tenemos que ser hoy fieles. Fieles administradores de lo que Él es dueño. Y Él es dueño de todo, ¿no? De todo. Y aquí vemos entonces que dentro de todo, José nunca dejó de ser prosperado. Y dice que llegando a la cárcel, después de haber sido él atacado de una manera certera por parte de la esposa de Potifar, dice que dentro de la cárcel él le servía, él quedaba como encargado del capitán de la guardia de la cárcel. Aún en la parte más adversa de nuestra vida tenemos que reconocer cómo la mano de Dios nos hace sentir completamente tranquilos, en paz. Aunque la gente quiera hacerte daño, Dios no lo va a permitir y te va a exaltar delante de la gente de tus enemigos. Y eso lo tenemos que aprender, así es Dios. Pero es justamente la recompensa de nuestra fidelidad. Cuando no somos fieles a Dios, Dios no te va a honrar delante de los hombres. Al contrario, va a permitir que el hombre te avergüence. Porque Él sabe que tú eres una persona que conoce justamente la palabra y sabe exactamente los mandamientos de Dios y sabe cómo tiene que comportarse todos los días de su vida. El diablo es así. El diablo va a usar a gente en tu vida para avergonzarla. Y si no estás haciendo bien las cosas, para ti no sea sorprendente que el puesto que tú estás buscando, la promoción que tú quieres, el aumento, qué sé yo, lo que tengas en mente hacer, si no ha llegado es justamente porque a lo mejor no ha encontrado en tu corazón fidelidad. Sigo entonces leyendo. Y vino a ellos José por la mañana y los miró. He aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Aquí hay varias enseñanzas. Primeramente, era todo cristiano, generalmente todo cristiano tendría que tener el don de la sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Que tú disciernes justamente cómo está el corazón de la persona a través de su semblante. Y muchas veces eso acarrea problemas en casa. Cuando de repente la esposa está cargada de tantas cosas, llega el esposo y hace lo que tiene que hacer siempre. Directamente va a prender la televisión, ¿no? Y nunca se dio cuenta, nunca percibió que su esposa estaba triste. Sus hijos estaban pasando por momentos difíciles, nunca les vio el rostro y se pasó de largo. De repente sus colaboradores esperaban que el jefe me dijera, oye, algo pasa, ven, pasa a mi oficina, vamos a platicar. Nunca se entera de nada. Y tiene una vida completamente ajena a su entorno. Cuando es todo lo contrario, un cristiano tendría que estar percibiendo dónde está la necesidad para que sea usado por Dios. Y que tú justamente cumplas esa necesidad de la gente que Dios te agendó en ese momento. Sea tu esposo, sea tu esposa, sean tus hijos, sea tu colaborador, sea la muchacha que está en casa, sea tu vecino, sea tu jefe, sea tus compañeros de trabajo. Dios te ha puesto gente cercana a ti para que tú seas observador y digas, algo pasa, algo tiene. Creo que es el momento para preguntarle, ¿cómo está? Y José lo hizo. Y él pudo justamente darse cuenta de lo que traía en su corazón estos dos oficiales de Faraón. Entonces, parte de la enseñanza de este pasaje es, debo de ser sensible a las necesidades del reino. Imagínate que tengas tiempo no dándote cuenta que tiene tiempo sangrando el corazón de tu hijo, nunca te diste cuenta.
o el corazón de tu esposa, o tu colaborador, o la muchacha que está en casa. Tienes tiempo de no saber realmente qué es lo que le pasa. Y a lo mejor él deseaba que él sabe que tú eres una persona que conoce la palabra, una persona que supone que eres temerosa de Dios y que realmente todas las mañanas le pides al Señor, muéstrame aquellos corazones necesitados de ti para llevarlos a tus pies, Señor. Eso debería ser una de nuestras oraciones de todos los días. Muéstrame aquellos corazones que tienen necesidad y hambre de ti, Señor, para yo poderlos llevar a tus pies. Pero si tú no haces eso es porque realmente para ti no es importante Dios. Eres importante tú, pero no eres importante para las cosas que son de Dios. Y aquí es otra enseñanza donde José se había dado cuenta de que había habido esa tristeza, ese semblante que estaba decaído en estos dos oficiales, en el copero y en el panadero. Vamos a ver qué es lo que dice. Otra enseñanza, cuando le dicen es que tenemos un sueño y no hay quien lo interprete, nos dijo, yo tengo el don de interpretación, yo te los puedo interpretar. No se quedó con el aplauso, no se quedó con el reconocimiento, ¿no? Porque él sabía que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de la luz, es el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él sabía de dónde venía justamente ese don, y el don venía de Dios. Dice, no habrá ese Dios que pueda interpretar justamente tus sueños. A ver, cuéntemelos. Y dejemos que Dios hoy te diga, te dirija. Hoy sabemos que ya Dios no obra a través de sueños. Mucha gente se confunde. Pastor, ¿qué significa el sueño que tomé? Pastor, ¿qué significa? ¿Por qué soñé esto? Pues, ¿qué cenaste? ¿No? Vamos a pensar de ahí, ¿qué estás cenando? ¿No? Carnitas, unos 3 hot dogs, no, pues no. Por eso tienes ese tipo de sueños. Y alborotas el avispero, ¿no? Espiritual. Pero tienes que aprender que hoy Dios, si tiene algo que decirte, ¿a quién va a usar? ¿A quién va a usar Dios? En estos días, en los postreros días, usaba a los profetas. Hoy, ¿a quién usa Dios? Anótate el pasaje, ponle una marca a Génesis, porque vamos a regresar a Génesis, nada más para poder aclarar esta parte. Y en Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Anótalo, por favor. Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Dónde está el Hijo? ¿Dónde dice la Biblia que está el Hijo? Sentado a la diestra del Padre, es lo que dice la Biblia. Luego entonces, ¿quién dejó el Hijo de Dios? ¿A quién nos encargó aquí en la tierra el día de hoy? Al Espíritu Santo. Entonces, si algo tiene que decirte Dios, ¿te va a hablar a través de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y qué va a usar el Espíritu Santo? La palabra. La palabra. Todo lo que Dios quiere decirte, te lo va a decir a través de la palabra. Y hago aquí otro paréntesis. Muchas veces pasando por momentos difíciles y no sabes por qué estás pasando por esos momentos. Y dice también aquí en la palabra, en Santiago capítulo 1, versículo 5, si a alguno le hace falta sabiduría, pídala a Dios. Si hoy necesitas saber, y si Dios es su voluntad que tú sepas por qué o para qué estás pasando esa o tal situación, pídesela a Dios. Pero a través de la palabra te va a contestar. No va a ser a través de sueños, no se te va a aparecer el ángel Gabriel, no, va a ser justamente a través de su palabra. Entonces tienes que leer cada cuándo. De día y de noche. Esa es la instrucción, de día y de noche.
de día para saber qué me espera ese día. Y Dios te va a decir, hoy tienes que fortalecer tu misericordia, tienes que fortalecer hoy tu amor, hoy tienes que fortalecer tu fe porque vas a ser probado. Eso fue lo que le dijo Jesús a Pedro. El diablo me está pidiendo zarandearte. Y Jesús nos dijo, y yo le prohibí que lo hiciera. ¿Así dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Voy a orar porque no te falte tu fe. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas veces va a permitir Dios que el diablo te zarandee. Pero ¿qué es lo que tienes que asegurarte? Que tu fe te ayude a pasar esa prueba. Amén. Eso es muy importante que tienes que aprender. ¿Y cómo se fortalece la fe? Por la obediencia. Por la obediencia. Si no eres obediente a la palabra, tu fe va a ser completamente nada. Y cada vez que seas probado, cada vez que seas tentado, vas a estar caer y caer y caer y caer. Y no es porque Dios no tenga el poder, simplemente porque sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas veces eres derrotado y sigues siendo derrotado en muchas áreas de tu vida justamente porque has dejado de creerle a Dios, porque tu fe está completamente lastimada, muy débil. Es un pabilo. En lugar de ser una fuerte luz incandescente, es un pabilo. Nada más llega el diablo así y se apaga. Por eso dice Pablo en Romanos que la fe es por el oír y el oír. Entonces no dejes de venir, no dejes de congregarte. ¿Tienes estudios? Gloria a Dios. ¿Tienes discipulados? Gloria a Dios. ¿Vienes a teología? Gloria a Dios. Toda oportunidad que tengas para escuchar la palabra, dice que la fe es por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios significa obedecerla. Porque tampoco sirve que estés todos los domingos acá y que estés en el discipulado y que estés, si realmente no obedeces. No sirve. No sirve de nada. Entonces, es la parte que tenemos que aprender hoy. Vamos a regresar nuevamente a Génesis. Y le dice José a los dos oficiales, contádmelo ahora. Versículo 9. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es tu interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Y al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Cuando alguien te da buenas noticias, tu corazón se regocija. Yo creo que tú eres una persona salva y que tienes un lugar ya dispuesto por Dios en la eternidad. ¿Quién lo cree? Digo, esa es la gran noticia. ¿O hay algo mejor que eso? No. Quiero decirte que Dios te sacó del mundo del pecado, pero Dios ya te perdonó, te limpió completamente. Y para Él es una persona, para Él eres tú una persona justa. Eres tú su hijo. ¿No son buenas noticias? Yo diría que aquellos que hemos sufrido momentos de pecado terrible sin Dios, hoy digo gracias Señor, de verdad gracias por tu misericordia, por tu compasión, me llamaste y hoy estoy contigo y hoy me tienes en un puesto completamente diferente en tu reino. Gracias por ser tú mi padre y yo tu hijo. Creo que es la mejor noticia que voy a recibir en mi vida. Tal vez después de la noticia de que mi esposa me giró cita, aceptó como mi esposo y luego tener nuestros hijos, ¿no? Creo que son noticias muy importantes que marcan tu vida, ¿cierto? Pero el hecho de que tú hayas sido perdonado por Dios y que Dios te haya dicho, tú estarás conmigo en el paraíso, ¡wow! ¡Qué noticia! Pero no sé ustedes, pero yo sí siento en mi corazón mucho gozo. Tenemos que
orar al Señor para que ese gozo de saber esta gran noticia que hoy Dios prometió en tu vida, lo creas. Y en la medida que tú lo creas, vas a vivir en consecuencia de eso. Amén. Y entonces, pues yo me imagino que el copero estaba completamente feliz. Y, ay, entonces van a ser ya en unos poquitos días y yo estaré otra vez en mi puesto nuevamente, ¿no? Y yo creo que ha sido muy de mucho gozo. Pero vean lo que dice el versículo 14, que aquí es donde viene la enseñanza central de la predicación. Dice en el versículo 14, acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Bueno, vamos a aprender qué es misericordia. Bueno, misericordia viene del hebreo gesed, con K antes, gesed, acento en la primera E. Y vean lo que significa la palabra misericordia. Significa bondad, significa piedad, significa amor, significa benignidad, significa consolar, significa gracia y significa voluntad. Significa bondad, piedad, amor, benignidad, consolar, gracia, voluntad. Es lo que significa la palabra misericordia. La palabra compasión, la palabra compasivo, es el sentimiento de tristeza que produce al ver padecer a alguien y que te impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento y a remediarlo. Esa es la compasión. Es lo que justamente Dios sintió al ver a nosotros completamente miserables, porque estábamos completamente perdidos. Dios sabía que si en mi corazón estaba el orgullo, la soberbia y no lo aceptaba a Jesús como mi Señor y Salvador, Dios sabe que mi eternidad está deparada en el infierno. ¿Dónde está tu eternidad hoy puesta? ¿Dónde está ese lugar en tu eternidad? Porque solamente hay dos lugares, una sola eternidad en dos lugares distintos. El cielo o el infierno. Y dice que somos salvos por gracia. Somos salvos por misericordia. Somos salvos por compasión. Por medio de la fe en Cristo Jesús. Hoy sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es un regalo. Y los dones y los llamamientos son irrevocables. Si Dios ya nos llamó justos, si ya Dios te llamó salvo, si ya Dios te llamó hijo, no hay forma de que Dios te quite ya ese don regalado por Él. Amén. Entonces la misericordia considera al hombre como culpable, actuando a favor de él a pesar de su absoluta y falta de méritos. Por eso no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces la misericordia destaca el carácter compasivo del amor de Dios. Esa es la misericordia. Es el carácter compasivo del amor de Dios. ¿Por qué somos salvos? Porque Dios nos amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por amor somos salvos, por su compasión, por su misericordia. Una persona miserable, como tú y como yo, vivimos en una eterna pobreza, en una falta, en una carencia total. Por eso cuando dice dentro de las bienaventuranzas, bienaventurado él, pobre de espíritu. Aquel que tiene que carece justamente de todo. Y mucha gente dice, no, pero es que yo tenía todo, yo tenía casa, tenía autos, tenía dinero, tenía familia, tenía viajes, tenía buenos restaurantes, tenía buena ropa y aún me sentía miserable. ¡Claro! Porque había dentro de él algo que lo estaba llamando, que era la voz de Dios diciéndole, tú eres un pecador y tú te vas al infierno si tú no crees en mi Hijo Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna.
Mas el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, mas la ira de Dios estará sobre él. Es lo que dice la palabra. Hoy somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Acompáñame a Mateo capítulo 5. Vamos a las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5. Vamos al versículo 7. Dice así: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Quiere decir que la misericordia tiene que ver con la compasión. Es la acción del amor orientada hacia el miserable. Es la acción del amor orientada hacia el miserable. La misericordia están implícitas todo lo que tiene que ver con la gracia y la bondad de Dios. El ejemplo supremo de misericordia de Cristo se manifestó en la cruz. Cuando Él, siendo crucificado de manera injusta, sus últimas palabras fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dentro de ese pecado de ignorancia, Cristo dijo: perdónalos. Es una gran enseñanza suprema de Jesús en nuestras vidas. A veces por tantito que te hagan, por cosas tan insignificantes en comparación de lo que Cristo sufrió, te ofende y no quieres perdonar. Que porque no te hablaron, que porque no te llamaron a una fiesta y tú tienes que estar en esa fiesta, y como no te hablaron, ya es que no es posible que no, yo ya sabes que no, ya no les voy a contestar, ya no les voy a dejar hablar porque no me invitaron a la fiesta. Fíjate con qué tan poquito te dejas lastimar. Llegué a la iglesia y no, en lugar que me dijeran: ay, qué bueno que llegaste, me pusieran alfombra roja y panderos y arpas, y nadie me peló. ¿Sabes qué? Cambiemos de iglesia. Acuérdate lo que pasó Cristo. Y pasó Cristo por momentos totales de terrible odio, de incredulidad. ¿Y tú por qué no te hablaron? Porque en la mañana no te dijeron buenos días. Porque a lo mejor tu esposa amaneció en sus 5 minutos de mujer y dijo: hoy no puedo, hoy no quiero. ¿Y tú te ofendiste? Y dijiste: ¿sabes qué? Has perdido tu regalo de Navidad. ¿De qué estamos hablando? ¿No? ¿De qué estamos hablando? ¿No? De cualquier cosa nos estamos ofendiendo, lastimando. ¿Por qué? Porque dice la palabra: bienaventurado aquel que es misericordioso, aquel que da misericordia, aquel que tiene compasión, aquel que deja pasar el agravio, aquel que se pone a restaurar el corazón lastimado y caído. Es el que tiene misericordia. Aquel que dice, no está señalando la mínima falta. No, la mínima ofensa son las personas que son menos misericordiosas y son más legalistas que nada. Entonces tenemos que aprender lo que dice la palabra y lo que habla de ser o dar misericordia. Misericordioso es aquel que entiende y vive la extensión de la misericordia con que fue perdonado. Tú y yo llegamos a Cristo siendo perdonados. ¿Qué quiere decir? Que Dios derramó de su misericordia. ¿Qué tengo que hacer yo? Derramar de mi misericordia a aquella gente que lo necesita. La misericordia es algo que la otra persona necesita. Si tú no tuvieras necesidad, no se puede llamar misericordia. Porque no tenemos hoy la forma de autoperdonarnos y limpiarnos, por eso Dios nos da de su misericordia. Él nos perdona, aún sin
merecerlo. Vamos a ver qué dice en otro pasaje, aquí mismo en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 13. Mateo, capítulo 9, versículo 13. Dice, id pues y aprended lo que significa, 2 puntos, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Entonces quiere decir que el creyente, el cristiano, así como los maestros de la ley, necesitan aprender y deben hacerlo sin pérdida de tiempo. Tienes que aprender a tener misericordia. Aprende, ejercita hoy la misericordia en tu vida. Cristo no está interesado en lo absoluto en las cuestiones externas. Cristo nunca nos enseñó la parte religiosa, que era importante la forma externa o tu forma de conducirte de manera externa sin que cambiara tu manera interna. Si no cambia hoy tu corazón, no vas a producir más que lo que está en él, porque dice que de la abundancia del corazón. Y eso es fácil de entender, y es conocer a alguien que realmente se está metido con Dios o no. Escúchalo hablar. Escúchalo cómo discierne las cosas. Escucha cómo ve las cosas. Escucha cómo ve una desobediencia de alguien o que alguien cayó en pecado. Escúchalo hablar. Y si habló juicio, es una persona que no tiene misericordia y no puede ser cristiano, no puede llamarse ser seguidor de Cristo. Cuando una persona ve caer a un hermano, lo primero que hace es orar por él. Después ir y abrazar a esa persona y ayudarlo a levantar. Es lo que se tiene que hacer. Porque es parte de lo que Cristo hizo en nosotros. Cristo tenía toda la autoridad de llegar y dejarnos tirados y enjuiciarnos. Porque es Dios. Y sin embargo, ¿qué hizo? ¿Qué le dijo a la adúltera? ¿Dónde están los que te condenaban? ¿Dónde estaban los que te señalaban? ¿Dónde están aquellos que te juzgaban? ¿Dónde están? Aquellos que te querían apedrear, ¿dónde están? Porque creo que fue muy importante lo que Cristo hizo antes de despedir a la adúltera. Jesús dijo, si alguien está libre de pecado, que tire la primera piedra. Y hay muchos cristianos que son los primeros en tirar la piedra, sin darse cuenta que tiene una viga, super viga en su ojo. Y son buenos para señalar la paja que está en el ojo ajeno. Falta de misericordia. Hay mucha gente que está purgando muchas cosas, muchas condenas, justamente por esa falta de misericordia. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quiénes somos? Si el que tenía toda la autoridad de hacerlo, no vino a juzgarnos, sino a perdonarnos. Amén. Es lo que tenemos que aprender, iglesia. Antes de juzgar, ponte a orar, porque yo creo que aquella persona lo que más está diciendo, ora por mi vida. Lo necesito. Necesito tener ese gran regalo que tienes tú, y porque tú lo tienes, sé que tú me lo vas a enseñar, vas a orar porque yo lo tenga. Vas a orar de día y de noche, en todo momento por mi vida, para que yo sea alcanzado por la misericordia de Dios. Y qué hermoso y qué satisfacción de saber cuando alguien que estuviste orando por tiempo, llega a los pies de Cristo y dices, wow, Señor, qué regalo me diste. Por fin dobló las rodillas, por fin está aquí en la cosa, está congregando, por fin está escuchando tu palabra. Gloria a ti, Señor. Es lo que tenemos que aprender, iglesia. La verdadera piedad consiste en demostrar justamente
lo que hizo Cristo en todo lo que Él estuvo aquí en la tierra. Esa es la verdadera piedad, obediencia al Padre, reverencia al Padre, fidelidad al Padre. Esa es la verdadera piedad que tenemos que practicar, obediencia, fidelidad, reverencia a Dios. Hoy te invito a que realmente hoy lo hagas, hoy lo medites y hoy lo pongas en práctica. La misericordia se pone en práctica, en práctica, en práctica. Si no hay testimonio en nuestra vida, ¿cómo pretendes que la otra persona que apenas está queriendo conocer a Dios llegue a Dios? Cuando ve en tu vida nada de misericordia, nada de piedad. La salvación no es por obras, pero es para obras. Obras que glorifiquen ¿a quién? ¿Tu vida? ¿Que te aplaudan a ti? ¿Que te reconozcan a ti? ¿Tú eres el autor de la fe? No, somos instrumentos de Cristo. ¿Somos instrumentos de quién? De Cristo. Por lo tanto, tenemos que reflejar ¿a quién? A Cristo, para que Él sea exaltado, sea honrado, sea glorificado a través de tus obras. Cada vez que tú estás creciendo, cada vez que tú estás mejorando en tus áreas de vida, le estás diciendo a Dios, glorifícate, Señor, en mí. Cada vez que estás mejorando como esposo, como esposa, ¿qué le estás diciendo a Dios? Glorifícate en mí, Señor. No soy yo, eres tú a través de mí. ¿Qué es lo que tenemos que aprender, iglesia? En Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice Tito, capítulo 3, versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí la palabra misericordia es del griego eleos, acento en la primera E, eleos, y significa compasión humana, compasión divina, ambas partes. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que ser compasivo y Dios tuvo compasión de mí. Dice, la paga del pecado es muerte, condena eterna, perdición a todos los hombres, puesto que todos los hombres son pecadores. Entonces, ¿cuál era el final de todo pecador? ¿Cuál era tu final? ¿Cuál era mi final eterno? ¿Cuál era? El infierno. El infierno. Y Cristo vino a sustituir. Es el vicario de Dios. ¿No? O perdón, el vicario mío. Perdón, es el vicario mío. ¿Qué quiere decir esto? Que Él fue el sustituto de lo que yo merecía. Si yo merecía la muerte, Él decidió morir a sí mismo por amor a nosotros. Eso es lo que realmente tenemos que meditar, reflexionar todos los días, para que a través de ese amor y a través de ese corazón lleno de gratitud podamos entender entonces el sacrificio que hizo en la cruz y que ese sacrificio está haciendo hoy en mi vida una vida de victoria. ¿Dónde Dios te puso? En una posición de victoria, porque estás en Cristo. Y si estás en Cristo, tienes la victoria. Eres ganador. Dios te puso justamente ahí como un ganador. Pero no porque lo digas, sino porque lo crees. Y esa es una gran, gran diferencia. Hay gente que lo dice, pero para él mismo convencerse. Cuando realmente lo dices porque estoy convencido. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Amén. Hoy somos salvos justamente por esa misericordia. Y vean aquí lo importante de la salvación. La salvación no vino por la caída del hombre, porque la salvación ya estaba puesta en la mente de Dios.
Acompáñame a la segunda carta a Timoteo, que está antes de Tito, capítulo 1, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Ve lo que dice aquí Timoteo, en la segunda carta, en el capítulo 1, versículo 9, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces la salvación no vino por la caída del hombre, sino la salvación ya estaba puesta en la eternidad con Dios. Ahí lo dice claramente. Entonces quiere decir que el plan de salvación no se produjo por la condición del hombre, sino por soberanía de Dios. Amén. Por terminar, vamos nuevamente a Génesis. Vamos a terminar con este pasaje que dice, el último versículo del capítulo 40. Ya capítulo 40, nos faltan 10 y terminamos. No sé ustedes, pero cuánta enseñanza tiene el libro de Génesis. Cuánta enseñanza tiene. Dice, nos quedamos en el 14, que le pidió José al copero: acuérdate de mí cuando estés con Faraón, porque yo también necesito salir, no solamente tú, ¿no? Y vean el versículo 15. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Él sabía que no había hecho ningún pecado que lo llevara justamente al lugar donde él estaba purgando una condena que jamás hizo, ningún delito. Versículo 16, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto había de toda clase de manjares, de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo y sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación, los 3 canastillos de 3 días son. Dijo, vamos bien, ¿no? Siguiente versículo: al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. ¿Qué quiere decir? Bueno, 2 cosas. Primeramente, la falta que habían cometido ambos, había una gran diferencia de ellos. ¿Merecía misericordia de ambos? Yo creo que no. Acuérdate que la misericordia y la gracia no impiden que Dios aplique su justicia. Que eso lo tienes que aprender. No te confundas. No eres de los que dicen: si Dios fuera misericordioso no permitiría que muchos niños estuvieran muriéndose de hambre. Eso significa que no conoces a Dios. Y es una vergüenza entonces que te digas cristiano, porque entonces vas a ser de la persona que siempre anda atacando, odiando, juzgando a Dios por lo que está pasando en el mundo, cuando el responsable de lo que está pasando en el mundo, primeramente tienes que aprender es el maligno, porque el mundo está bajo él maligno. Segundo, hay mucha gente que todavía está en un pecado de ignorancia, un pecado de incredulidad, y por eso mismo el pecado está abundando de una manera terrible en la tierra. Y todo lo que tú estás viendo justamente hoy con tus ojos y escuchas en las noticias y ves en las noticias es justamente el pecado que está proliferando en la tierra. Y tienes que entender una cosa: Dios te dio la capacidad de decidir. Tú decides. O alguien puede dale fuego y él cómete el fuego, a ver qué te va a decir la persona. ¿Me explicó? O sea, todos somos capaces de decidir. Y si Dios te dice: cree en mi hijo, tienes la capacidad de creer.
porque Él ya te dio esa capacidad de creer. Esa fe viene de parte de Dios. Entonces lo que le pasó justamente al jefe del panadero seguramente debe ser una falta donde la misericordia no le ayudó. Como mucha gente no le va a ayudar. Yo lo que siempre he dicho, si tu fe no te va a alcanzar para llegar a Cristo, de nada sirvió que te desmañaras y dijeras, ya voy a llegar a las 9 de la mañana a la predicación de Génesis, si no llegaste a Cristo. Piénsalo. Si tu fe no te va a llevar justamente donde está Cristo, en vano estuviste escuchando la palabra, en vano estuviste en estudios, en vano estuviste en su ministerio, en vano tú le servías a Dios. Asegúrate que tu fe te lleve a donde está Cristo. ¿Quién dice amén? Amén. Y aquí obviamente pues restituyó al copero, el copero regresó nuevamente a su puesto. Pero lo que siempre, o generalmente, no digo siempre, generalmente pasa en la vida de todo creyente. Cuando alguien te pide orar, ora en ese momento. Y no digas, voy a orar por ti. Porque ni vas a orar y cuando te lo veas, te va a decir, gracias por tus oraciones. ¿Qué le vas a decir? ¿Sabes qué, hermano? Perdóname, no oré. Quiero escucharlo. Y no que digas, ay, sí, gracias, que te estás mejor. Pero si nunca oraste. Tú me dijiste que ibas a orar. Tú me prometiste, porque tu palabra es una promesa. ¿O no es así la voz del cristiano? Cuando el cristiano habla, ¿no es una promesa? ¿Sí o no? Sí. Es como si Cristo estuviera hablando a través de ti. Y yo pregunto, si no cumples, ¿a quién haces mentiroso? ¿Estamos entendiendo? Entonces, cada vez que alguien te diga, o cada vez que tú le digas a alguien, voy a orar por ti, ora en ese momento para que te quites cualquier estorbo del enemigo y se te olvide no hacerlo. Y aquí en el versículo 23 dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. O sea, no solamente se le olvidó, sino que se olvidó de José. Para los ojos nuestros dirías, ay, pobre José, ¿cierto? Híjole, no, qué terrible, ¿cierto? Pero si tú los ves a través de los ojos de Dios, ¿qué dirías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Pues ponte a orar por él, ¿no? Porque él va a necesitar mucha oración. Pero tú estás leyendo que es un hombre entregado fielmente a Dios. Y que aún estando por más tiempo en ese lugar, aún todavía no se termina el proceso de su crecimiento que Dios estaba esperando. Entonces, si tú estás pasando por un momento difícil en tu vida, no te preocupes por salir pronto de él. Asegúrate que ese proceso de crecimiento a través de ese problema se cumpla. Porque si no, de nada sirvió que Dios te haya pasado por 40 años en el desierto, si dijiste igual de rebelde, necio e incrédulo, de nada sirvió. Que eso fue lo que le pasó a Israel. 40 años y no pasó la primera generación. Por necedad, por incredulidad, por rebeldía. Por orgullo, por soberbia. Y muchas veces les he dicho a los jóvenes, hoy tengo jóvenes, ¿no? Que lo que hoy esté pasando en tu vida, que no pasen 10 años más y 30 años yo más viejo y tú ya no tan joven, y que ya, ¿qué pasó con tu vida? Aún sigo orando, ¿qué voy a hacer en mi vida, pastor? Es que no sé qué voy a hacer. Oye, tienes 10 años y no sabes qué vas a hacer. Tienes 30 años, no sabes qué vas a hacer. ¿Eres de los que pronto se cansan? ¿Eres de los que rápido se desaniman? ¿Eres de los que pronto avientan la toalla? ¿O tu nombre hoy se llama vencedor de obstáculos? Es decisión de cada joven. Pero no tampoco de los jóvenes, también de los no tan jóvenes. Yo quiero que me llamen vencedor de obstáculos, ¿no? Y no que me digan, eres de los tantos que hay en el reino de Dios. ¡Uy! ¡Qué fuerte!, ¿no?
Eres el promedio. ¿Te gustaría? ¿Qué te gustaría escuchar? Y con esto empezamos y terminamos. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gusto de tu Señor. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Vamos a orar. Padre bendito, te doy tantas gracias por este momento que nos permites hoy escuchar de tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy confrontaste mi corazón. A través de lo que hoy leímos de José, un hombre, Señor, fiel a ti, un hombre que ha sido prosperado, que fue prosperado por ti, porque fue justamente fue un hecho real. Te doy gracias te doy por lo que hoy hablaste en mi corazón. Anhelo profundamente, Señor, ser fiel en lo poco, pero ante todo tener de misericordia, Señor, por aquella gente que lo necesita, aquella gente que me ofendió, aquella gente que me lastimó, aquella gente que me humilló. Hoy, Señor, tengo que demostrar misericordia. Tengo que demostrar el amor que tú sentiste y sientes por mí hasta el día de hoy, porque aún siendo pecador y aún no has terminado conmigo, sigues derramando misericordia y son nuevas cada mañana. Te ruego, Señor, que tú sigas sobrando en mi vida. Ruego, Señor, que me sigas enseñando de ti. Anhelo profundamente, Señor, ser ese instrumento fiel, ese instrumento santificado, dispuesto para toda buena obra. Ser ese vaso de honra. Ser esa vasija de barro que permita que la gloria esté dentro de esa vasija de gloria, porque tú eres, Señor, el que tienes que llevarse esa exaltación, esa gloria, Señor. Yo tan solo soy un instrumento tuyo. Oro por aquellos corazones que necesitan hoy fortalecer esa fe y confiar plenamente que tú estás en ellos. Que no permitan que los pensamientos, que no permitan que los dardos de fuego minen esa fe que tú has dado. Que esos malos pensamientos salgan completamente de nuestra mente y que vengan siempre pensamientos de bien y no de mal. Doy gracias, Señor, porque sé que hoy estás confortando mi vida y sé que dónde me tienes y sé para dónde me llevas, Señor. Y estoy completamente seguro que mi vida te pertenece y que estás haciendo de ella lo que mejor me conviene, un instrumento para ti. Gracias por tu amor, gracias por tu sacrificio, gracias por tu perdón y gracias, Señor, por ese lugar que hoy estás preparando para mí, para cuando tú me mandes llamar, me digas: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Te doy tantas gracias por tu amor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su mañana, que Dios bendiga su semana. Tenemos mucho trabajo. Vamos a despedirnos dándole gracias a Dios por esta hermosa palabra. Vamos a gozarnos, vamos a decirle que nos gozamos en Él. Amén.